Bueno, buenas noches. Este es el tercer episodio de La otra cara de la moneda. Y estoy ahorita con un querido compañero y este tema va a ser muy interesante porque por primera vez en este segmento que estoy preparando vamos a hablar del tema de género, de las personas transgénero, de la ideología de género y de distintas posiciones sobre esto. Como ya habíamos dicho en este programa, siempre invito a una persona que tiene puntos de vista distintos a los míos y nos ponemos a conversar de forma abierta, de forma completamente cordial, para entender nuestros puntos de vista y nuestras posiciones sobre estos temas. Entonces, por favor, te puedes presentar y nos cuentas cuál es tu posición. Sí, bueno, muy breve porque tampoco soy muy sintético en decir lo- de cualquier cosa que digo. Pues bueno, pues mi nombre es Aaron Ceballos, por mucho gusto por el espacio, por la oportunidad de poder hablar, intercambiar, porque siempre es divertido en cierta manera hablar con una persona que tiene un conocimiento opuesto, ya que es como que un poco raro estar escuchando la misma opinión de otras personas. Entonces, un punto ahí muy bueno. Y nada, pues mi posición es muy simple. eh, a partir del tema del género, yo creo que el género es una subversión de lo que conocemos como el sexo, en el que el género es un tema más bien político, se podría decir, un tema de representación de lo que se podría denominar como una persona. Es decir, una persona que sea mujer o hombre, o mujer trans, o hombre trans. Eso fue lo que traté de decir en ese momento. Y lo que yo más veo ahí es que el género es una subversión del sexo, es decir, que siempre va a estar pegado a cuatro cosas o dos cosas, depende de cómo se lo registren en cada país, porque hay muchos países que no registran como trans, sino directamente como hombre o mujer, pero hay otros países que sí registran como trans hombre o trans mujer, o como sea que pongan, pero el punto es que se diferencia de las dos cosas. Entonces ahí mi punto es muy sencillo, ese es el punto de lo que yo creo que es género, y el punto muy sencillo que yo veo es que cada quien, pues, en su ámbito íntimo tiene que tener total libertad para elegir lo que es, pero lo que sí yo veo mal es ocultar mentiras, no, mejor dicho, ocultar verdades y decir mentiras, los cuales son cosas que no van en lo correcto, más cuando afectan a otras personas. Yo creo que sería mi posición. Ok, una preguntita. Cuando te refieres a político, ¿te refieres a qué exactamente es político? ¿Simplemente el hecho de que haya personas trans es ya político o cómo? Por ejemplo, lo que me refiero cuando es político, por ejemplo, cómo se registra mediante el Estado, por ejemplo, lo que es una persona. O sea, por decir, en mi país aquí tenemos lo que es cédula. Ahí en tu cédula, eso es que tú cuentas como una persona para el Estado, es decir, para el país, cuenta dentro de lo que se considera como persona. Y ahí van varios datos personales, como si está soltero o casado, está el nombre, los apellidos y también el sexo, que ahora ya no es más sexo, sino género, por lo mismo que expliqué antes. Pero cuando me refiero a que es algo político, me refiero al ámbito de que es reconocido por el Estado, sea por mi país. En otros países imagino que sí, pero no es de la misma forma que acá. Ok, entonces el hecho de que lo reconozca el Estado ya es en sí político. Y entonces no hay ningún problema para ti que el Estado reconozca en cambio ahora, antes de reconocer el sexo. Entonces antes ¿Mm? cuando estaba la cédula y decía sexo, hombre o mujer, ¿eso no era político para ti o sí era político? Sí, también, porque no es un punto como de cambio, es decir, no es en sí tan importante en el ámbito de lo que cuenta para el Estado, sino como una cosa personal, me Pero refiero. igual también el sexo es personal. Exactamente, eso es a lo que me refiero. Entonces, es más como cómo quiere ser representada esa persona me- este, eh, mediante el Estado. Eso yo creo que sería.
Ok, prácticamente. cuando tú dices que es solo para esparcir mentiras, o sea, ahí sí te cito, tú dices mentiras, ¿qué mentira es exactamente la que se quiere esparcir? Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo ahorita no creo que sea mentira, porque además está pasando y pasa muy, pero lo que sí yo digo es que ya se nos van a un tema mucho más largo, que creo que se lo podía simplificar muy bien, y es la denominada por una parte de los que están en contra como ideología de género, como también los que están a favor, que es perspectiva de género. Ujú. Ya, ahí yo creo que hay totalmente un desfasaje de lo que es la idea de lo que es el género o el sexo. Tratan de un cierto modo, de lo que yo veo, es de utilizar ciertos tecnicismos para utilizar palabras que combinen en un discurso, para que mediante ese discurso suene que sea verdad, o sin utilizar palabras aquí y allá como de cierta manera rellenando, utilizar palabras así que confunden, utilizar un uso eh, intraconectado de palabras que se confunden mediante la interpretación de cada persona. Eso Ok, yo creo que sería. ok, entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la ideología de género? ¿Qué es la ideología de género en sí? Por ejemplo, yo comparto muy bien la idea de que la ideología de género es una idea o una ideología que sería lo que se hace, un pensamiento que, que mediante propósitos subvierta la categoría de lo sexual, el género y el sexo natural, digamos, como uno nace. Y presupone que lo natural no existe, sino que simplemente es un acto cultural lo que se denomina ahí, lo que es principal. Es decir, aparta las categorías de lo natural y solo lo explica mediante la cultura o las preferencias de cada Ujú. persona. Ok, Aaron, lamento decirte, pero no. Verás, el problema es que es verdad, ciertas personas en sus épocas defendían esa teoría de la tabula rasa, en que nosotros nacíamos como una hojita en blanco y la sociedad nos iba formando, pero ahora casi nadie en humanidad, créeme, nadie, casi nadie, unos ciertos grupitos de por ahí de sociólogos o de psicólogos o de hasta psiquiatras, pero pequeños grupitos, todavía aquí tratan de empujar ese pensamiento, pero ya casi nadie lo cree. Entonces, lo que ahora está es una especie que se llama el sistema sexogenérico. Entonces, se refiere a que nosotros tenemos una parte de nosotros que obviamente es el sexo y otra parte de nosotros que es el género. Entonces, no es tanto como que una le quiere reemplazar a la otra, sino más bien es que una, podríamos decir hasta que complementa a la otra, porque ambas se juntan y se forman en nuestra personalidad, en nuestra individualidad, en la forma en la que somos y cómo nos mostramos al mundo. Entonces, esa parte me parece interesante. Por ejemplo, en la forma que tú dices ideología, es una forma media complicada de llamar la ideología porque suena extraño, pero los conservadores están utilizando la definición marxista de ideología, que es algo muy curioso a mi parecer, que en algún rato si tenemos chance podemos igual hablar de eso, igual en mi página suelo escribir bastante sobre ese tema, sobre todo de ideología, porque es como que me interesa esa idea, entonces, pero en este caso el tema del sexo y el género es eso. Por ejemplo, yo lo veo de esta forma: el sexo es la descripción, o sea, las consecuencias, podríamos decirle lo que se sigue de de nuestro último par de cromosomas sexuales, el XX, XY de hombres y mujeres. Entonces, eso es nuestro sexo. Todo lo que sigue después de eso, que son ciertos cambios hormonales, ciertos cambios fisiológicos y un montón de temas que nos afectan a nosotros como personas, pero no todo es sexo. Porque, por ejemplo, a mí me gusta utilizar colores así como café, no me gusta usar mucho rosa, pero a veces utilizo rosa, porque no me siento muy cómodo. Entonces, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con mi sexo. Porque en mi cromosomas, en las proteínas que codifican mi ADN, no hay absolutamente nada que me diga usa ropa azul, ten el pelo corto, o yo que sé, o siéntate de cierta forma, o habla de cierta forma y no hagas como manerismos de cierta forma que no me gustan. Entonces, eso no tiene nada que ver con mi sexo. Entonces, esa otra cosa que no es sexo es género.
Esa es mi visión o sea, tampoco es que sea yo el loco que dice lo que nadie más está pensando, porque es la visión de casi todos los grupos de LGBTI y de la mayoría de personas que están haciendo leyes o hablando de política o hablando de filosofía, de estas cosas. Entonces, más o menos por ahí va. Entonces, no es tanto como que quieren reemplazar el sexo, sino más bien que tratan de explicar todo el tema completo y no solo quedarse con el sexo. ¿Uh-huh? ¿Qué opinas? Ah, sí, bueno, pensando las cosas, eh, yo creo que no es el primer punto que mencionaste, de que casi ya nadie ve como que la sexualidad es simplemente una tabula rasa, como tú bien dijiste, porque en sí podemos ver muchos escritoras, inclusive más se demanda de escritoras el hecho de que se ponga como conclusión final que sea una tabula rasa en sí, pero en sí, como ellos le escriben, porque son escritoras y tal, y también escriben de una manera que a simple vista no se lo puede, no te lo dice directamente, sino que mientras tú más vas desarrollando en tu mente las concepciones del conocimiento que tenemos ahora, damos con la conclusión de que eso es lo que están diciendo. De fondo, por ejemplo, Simone de Beauvoir en El segundo sexo, como ella dice, que el sexo siempre fue género, me parece que fue, y algunas otras escritoras también, como Beatriz Preciado, entre otras escritoras que son más bien más pegadas al género que al feminismo, y eso es lo que ellas ponen en su tesis, algunos libros, y esa es la opinión que han compartido ellas mediante los años. Y ahora la cosa ahí es que exista y que ellos lo piensen está muy bien, o sea, para la diversidad, la libertad de pensar cada quien, pero otra cosa es que de cierta manera se impongan ideas y que no son tan correctas y tal, porque por algún lado tenemos lo que ahora tenemos en algunos países, más en países del primer mundo, en donde podemos ver que ahora ya no se pueden hablar con ciertos pronombres, como lo es en algunos países, como lo es Francia, como son los países nórdicos, en donde está más desarrollado el tema ya. Inclusive lo podemos ver un poco más presente en el tema en la misma América Latina. Por ejemplo, el país más feminista de América Latina, que es Argentina, ya está poco a poco yéndose hasta ese lado del género, que si el pronombre, el lenguaje inclusivo, que en parte es algo que se interconecta con lo que es el género de lo que ellas piensan. Por ejemplo, eso es lo que pasa muchas veces con lo que es el género, de que se confunde el género como un rol social, que evidentemente el género en parte también es un rol social. Por ejemplo, lo que me dijiste de que muchos años atrás a los hombres no se les dejaba utilizar el cabello largo, o diferentes cosas, inclusive a las mujeres para los dos y demás, pero también ahora se está utilizando más lo que es eso mismo, de que no existe una naturaleza de lo que representa en un gran porcentaje lo que es la personalidad o simplemente cómo uno nace, no tanto la personalidad, porque eso ya más viene con el género, pero ese sería el punto. Y también en un punto que tú mencionas y me parece un poco raro, es que lo que mencionaste de que los conservadores utilizan la idea de ideología es marxista. Sí, exactamente. Para Marx ideología es básicamente mentira o engaño. Ajá, o también él creo que también lo representaba como un espejo dado a la vuelta, creo que también era así. Sí. Entonces, y no siempre son los conservadores así, de hecho también hay más ramas en la derecha, por ejemplo el patriotismo, el liberalismo clásico, o en cierto punto también el libertarismo y demás. Pero ese es un punto que quería mencionar, que no solo existe el conservadurismo, sino otras más. Sí, pero
Es verdad. se conoce más el conservadurismo, de hecho. Ujú. Eso es lo que más se conoce. Es que Porque yo creo que hablo como generalizando, es que yo hablo como generalizando ahí. No digo sí, solo los conservadores, sino en general los que son cercanos a los conservadores en ese tema ideológico. ujú. Sí. De hecho en lo que es la derecha, en los tres marcos que yo mencioné, comparten muchos puntos. Y creo que sí está bien lo que tú estás diciendo de que generalizando los conservadores sí tiene sentido, pero como para apartar así de que no, como un punto secundario de que no solo existen los conservadores y tal. Entonces, y también estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices de que el género no simplemente es lo que se cuenta como en lo que yo dije en mi primera intervención, sino que también son los roles, por ejemplo, los gustos de cada persona, las varias etnias que tienen otros roles sociales a los que nosotros conocemos, por ejemplo, los africanos o incluso otros países que, por pocas que sean las diferencias, son diferencias al fin y al cabo, y eso es lo que se conoce como género. Ujú. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una distinción muy clara en nuestra sociedad. Tenemos lo masculino y lo femenino, pero está visto, hay distintas sociedades desde los incas ahí o hasta arriba ciertas tribus de nativos americanos que tenían sistemas sexogenéricos diferentes, es decir, que tienen tres en vez de dos, y no hay ningún problema y viven tranquilamente conviviendo con sus dos sexos y con sus tres o más géneros. Entonces, no hay una, o sea, no cambia eso, o sea, no es una cosa que afecte al sexo, porque no es que dejas de ser hombre o dejas de ser mujer, sino que adoptas distintos roles sociales. Entonces, y eso es interesante, por ejemplo, en América del Norte están los tres, ¿cómo se llama? Tercer espíritu, tres espíritus, no recuerdo muy bien. Son personas que como que tienen un rol espiritual en esa época dentro de la tribu, y que ellos, aunque nacen normalmente como hombres, ellos tienen una especie como de rol entre femenino y masculino, medio como lo que ahora sería el no binario. Igual Sí. igual como ahora, igual como por ejemplo, los incas, igual tenían eso, tenían unos ciertos ritos que eran hechos por ciertas personas que tenían una especie como de, que eran hombres, pero que por sus manerismos y por la forma que se movían y cómo hacían, se daba a entender como que era algo ni masculino ni femenino, porque y eso no interfería para nada con la sociedad ni con nada. Entonces eso es a lo que me refiero. El género y el sexo, si bien son cosas que están conectadas de cierta forma, no son cosas que son lo mismo. Entonces, si yo tengo cierto género, yo puedo tener cierto sexo. Y ahora, como somos tantas personas y estamos tan intercomunicados, obviamente vamos a ver un montón de casos, porque hay por un montón de lados. Por ejemplo, si estuviera solo en tu ciudad, Inclusive el tiempo avanza, ¿no? claro, y hasta la gente tiene menos miedo de mostrarse como es, ¿no? Y va a haber más gente demostrándose como realmente es. Ese me parece que es lo interesante, porque tú siempre hablas, o sea, no solo tú, sino en estos años que he hablado con personas que son en general políticamente conservadoras, libertarios y todo lo que está por ahí en ese espectro, siempre hablan de ese tema de imposición. Exactamente, ¿qué se impone? ¿Qué se les impone a las personas? Entonces, sí, en primer punto, remarcando solo dos puntos que tengo ahí, totalmente de acuerdo contigo en lo que tú dices de lo que son el género, las otras culturas que tienen hasta más género, inclusive. Y totalmente aceptable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué habría de haber problemas ahí? Porque esos son, de hecho, son cosas que han ido avanzando con el tiempo y se han ido secundando, se han ido, de cierta manera ya conociendo a través de generaciones y generaciones. Por ejemplo, esos son cosas que ahí no hay problema. Y otra cosa es más de lo que se conoce como una cultura, por ejemplo, los incas, y ahora una cultura, digamos, occidental, en donde de la nada, digamos, aparece el no binario, ya sea que comparta los dos o que no sea ninguno, o inclusive más, porque en el no binario ahí creo que da la posibilidad de infinito, o creo que en algún momento se mencionaron los 112 o 116 géneros que supuestamente han Es que son más, logrado encontrar. amigo Aaron, son más. El problema es que verás, técnicamente cada uno de nosotros, seamos masculino, femenino, lo que sea,
expresamos nuestra masculinidad, nuestra feminidad, la forma en la que expresamos nuestro género de una forma distinta, porque cada uno somos personas casi diríamos únicas en la forma que nos expresamos. Entonces técnicamente cada uno tiene su propio género. Pero lo que se trata es tratar de clasificarles, tratar de generar grupos como para poder estudiar. Entonces, ese es el punto, o sea, no es tanto de cuántos géneros hay, te inventas más géneros cada día viendo un género más, sino que hay muchísimos géneros, porque cada uno expresa de distinta forma nuestra masculinidad o feminidad o lo que sea. Entonces, hay tantos géneros como personas allí en el mundo. Porque no hay ninguna persona que sea exactamente la misma copia de la otra persona. Entonces, pero ahora el chiste es clasificarlo. Por ejemplo, podemos hacer 3 clasificaciones grandes: masculino, femenino y no binario. Son 3 clasificaciones. Dentro del masculino va a haber un montón de subclasificaciones, dentro del no binario va a haber un montón de no clasificaciones, y dentro del femenino también un montón de clasificaciones. Eso es los cientos, no sé cuántos géneros que aparecen. Sí, eso es lo que yo dije, que creo en algún momento dijeron un número, pero evidentemente imagino que han de ir creciendo más, porque además la misma lógica que tú planteas hace que haya más y más y más y más cada vez más, porque como tú bien dices, cada persona tiene una personalidad diferente y entre más avanzando van aumentando, evidentemente. Claro. Sí, pero yo tengo una cierta discordancia, porque lo que yo veo como lo que es el género es la posibilidad del intercambio, por ejemplo, de lo que conocemos como natural, de lo que sería hombre o mujer, es decir, ya sea trans hombre o trans mujer. Entonces eso es lo que yo veo ahí. Pero es que no está cambiando nada. El género no es la personalidad en sí. No, pero es una parte. Es una parte. Es más, el género y el sexo es la parte solo relacionada a la forma en la que nos relacionamos y que nos diferenciamos entre hombres y mujeres. Porque hay un montón de temas de personalidad que no tienen nada que ver con el género y con el sexo. Por ejemplo, yo que sé, el temperamento, la agresividad, pasividad y cosas por el estilo. Entonces, esas cosas no tienen mucho que ver con el sexo y género, o tal vez tienen, pero una relación pequeñita, pero no es el sexo y género. Entonces, no es toda nuestra personalidad para nada. Entonces, ese es mi punto. Entonces, no es que están cambiando el sexo y el género, y no es que el género trata de imponerse sobre el sexo, porque yo tengo algunas opiniones medias interesantes, porque yo sí pienso que el género socialmente es mucho más importante que el sexo. Y que ya con excepciones, por ejemplo, tu pareja o tu familia o tu médico, a la gente no le interesa mucho el sexo, porque ¿para qué te interesa saber los genitales o los cromosomas de una persona? No te sirve. Es una información que, si bien es útil si eres un médico, o si eres o si eres la pareja, o si eres un familiar, si eres un amigo, si eres un compañero de trabajo, si eres, yo que sé, un conocido o lo que sea, no te sirve de mucho. ¿Para qué te sirve saber los genitales de una persona? Son los genitales, esas personas se supone que son privados. Pero en cambio el género, la forma que te expresas, si quieres que te digan señor o señora, cómo te vistes, si das la mano o saludas con beso o por el estilo. Entonces, todas esas cosas, eso sí es importante para la sociedad, porque es la forma que nos tratamos. Entonces, ahí va el problema. O sea, yo pienso que el género sí es un poco más importante en ciertas cosas, sobre todo en la forma en que nos interactuamos como sociedad. Yo pienso que son igual de importantes, porque si bien lo que tú dices que el sexo es más bien importante para temas médicos, así no son tantos temas como lo que es el género. Por ejemplo, lo que tú entiendes como género, que es la manera de expresarse y tal, cómo se relaciona una persona con otra, yo creo que son igual de importantes, porque si bien son muy pocas las cosas en las que quizás son importantes en lo que es el sexo, también son cosas como de vida y muerte. Por ejemplo, una pastilla. Algún tipo de pastilla, que yo he visto que si se toma cierta cantidad de gramos de más, esa persona puede tener consecuencias por haber tomado algo más fuerte de lo que su cuerpo soporta. Y eso ya son cosas que inclusive derivan hasta en muerte en ciertos casos, cuando se exceden de más. Entonces ahí yo creo que, por eso que yo digo que son igual de importantes, porque en una es un caso de vida o muerte, y la otra son más práctico, más general, como para conocer a gente que interactúa una con otra. Y aprovechando eso, que ahí creo que el punto sería en ver qué es realmente el género, porque tú tienes una idea de que el género es cómo nos relacionamos
unos con otros, va también incluido parte de lo que sería la personalidad, la actitud y varias otras cosas. También creo que eso es el punto central de ver qué realmente es el género para ver si se está cambiando algo o si no se está cambiando, porque la cosa no es que hay un problema con el cambio, la cosa es un problema con el cambio, con la mentira. Yo creo que ese es el punto central. ¿Pero qué mentira? A nadie le va a gustar en sí que... Claro, yo creo que a nadie le gusta que le hagan un cambio en base a una mentira. Por eso creo que es importante ver exactamente qué es el género. Yo creo que eso es el punto para ver si... Amigo Aaron, esa es la pregunta más importante, porque si bien yo te puedo dar una definición de género, exactamente hasta dónde abarca, eso no se sabe todavía, porque hay todavía, yo que sé, décadas y décadas de estudios que nos toca adelante para poder hablar de ese tema. Por ejemplo, hay temas en la neurobiología, que se sabe que las personas trans tienen ciertas zonas del cerebro distintas de las personas cis, que o sea, cis somos nosotros que no somos trans. Entonces, las personas trans tienen ciertas partes del cerebro que son un poco distintas a las personas cis. Entonces, tal vez haya una causa o al menos un factor entre todos los factores que pueda haber, que sea genético, biológico, hormonal, que no se sabe, que tal vez que tal vez sea mínimo, que tal vez ni afecte, pero hay un factor ahí. También hay un factor psicológico, también hay un factor social, hay muchísimos factores. Pero lo que sí sabemos, y ahorita puedo decirte con toda seguridad, es que uno, que el género existe, y dos, que el género afecta a nuestra vida de una forma muy, muy profunda. Por ejemplo, me gustaría hablar sobre ese experimento que siempre hablan de John Money, de esa persona que nació, me parece que nació hombre, y que por un error médico le cortaron su miembro, sus genitales, y le volvieron a reconstruir una vagina, y le criaron como mujer, y tuvo un montón de problemas toda su vida, porque John Money era de esos científicos que, sobre todo en los 70s, creían lo de la tabula rasa. Creían que si tú te criaban, por ejemplo, si a ti te hubiesen criado como mujer desde pequeñito, tú ahorita serías completamente mujer y no tuvieras ninguna necesidad de comportarte como hombre. Pero descubrimos que no. Porque, por ejemplo, ese experimento de John Money no demostró que el género no existe, sino demostró que el género es algo que al menos en un factor, al menos en una parte, tú no puedes cambiarlo, y básicamente como que nace contigo. Porque esa persona era hombre, era un hombre cisgénero. Y ese hombre cisgénero le obligaron por el doctor a vivir como una mujer trans. O más bien como vivir como una mujer. Entonces, como vivió como una mujer, toda su vida tuvo problemas de adaptación, tuvo la disforia de género y tuvo un montón de temas en ese sentido que le trajeron mucho dolor, hasta que me parece que terminó matándose. Entonces es un tema muy grave y afecta a tu vida de una forma muy, 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 muy grave, porque básicamente este tipo es un criminal, porque eso que hizo ahorita no pudiéramos hacer para nada, porque es criminal. Pero ese experimento demostró que no puedes aprender el género. Por ejemplo, a una persona trans, aunque le hagas lo que le hagas, tú no le puedes dejar que sea trans, porque es trans. Tú no le puedes obligar a que se convierta en cis, no le puedes obligar a que vuelva a adoptar en la forma en la que se vestía antes de transicionar, porque le estarías haciendo un daño. Básicamente el mismo daño que le hicieron a ese chico, al hacerle vivir como mujer. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso yo digo, o sea, hay evidencias que son muy, 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 muy concretas de que el género existe y que afecta a nuestras vidas. Otra cosa es exactamente hasta dónde abarca, hasta qué partes de nuestra personalidad abarca, si es completamente social o tienes partes genéticas que también son importantes, que parece que sí. Eso todavía no se sabe, y no se sabe exactamente hasta qué punto. Y bueno, es normal porque son ciencias sociales y se mezclan un poco de neuroanatomía y neurobiología, que es complicado, y es muy complicado. Estoy repitiendo complicado, pero es muy, muy complejo explicar eso completamente, pero lo que yo estoy seguro en este momento es que existe el género y que afecta a nuestras vidas de una forma que no podemos entender. Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo con eso último que dijiste, porque inclusive hay otros casos que yo conozco que pasa realmente así. Y de hecho lo que estuvimos hablando recientemente da
da casi, yo creo que de forma definitiva, a no ser que haya algún genio por ahí que quién sabe de que algún genio de los que suelen aparecer una vez cada 1000 años o quién sabe, de que demuestre de que el género no existe, pero de momento lo que conocemos hasta ahora, y casi la verdad absoluta es que el género existe y que también influye en la vida de las personas drásticamente. Bueno, a partir de ahí también yo creo que ese es el punto central para ver qué conocemos, qué es género, qué cosas engloba. Yo creo que eso es el punto central para ir desarrollando ciertas cosas para ver si cada país tiene que ir de manera lógica con lo que conocemos de lo que es el género, de cierta manera incluyendo lo que sería lo que tú mismo dijiste, lo del no binario. Inclusive creo que hay algo más ahorita que el no binario, los géneros prácticamente incontables que hay, y yo creo que ese es el punto central para el debate o la discusión, de que conocer exactamente qué es el género. Pero eso yo creo que ya es un tema que da para horas y horas y horas y horas. Y como tú y como bien dijimos, queremos hacerlo muy práctico, muy sintético, muy resumido y que se entienda la idea general. Pero sí, es de hecho eso, y quería hacer una anotación ahí también, de que eso es lo que pasa muchas veces con lo que es el género, de que una persona de que no conozca estos temas va a estar totalmente de acuerdo con lo que le digan de perspectiva de género, porque esa persona entiende de que es la libertad de cada quien de percibirse como hombre, mujer, hacerse operaciones para cambio físico, vestirse de tal manera. Pero hay otras, cuando ya se profundiza más en el tema, yo creo que hay dos formas de verlo, como lo que yo planteé, que es verlo de un punto de que cada quien pueda vestirse como quiera, ser como él desee o como ella desee. Y el otro punto es lo que conocemos como perspectiva de género o ideología de género, mediante dependiendo de qué lado estés. Y creo que esos son los dos puntos que una persona normal que no conoce estos temas a lo mejor se confunde, entiende uno que casi el 95%, o creo que menos o más, pero creo que por idea general es lo que va a entender cuando le hablan de género, por ejemplo, lo que es un rol social simplemente. Pero una persona que está más informada en lo que es género va a saber que lo que tú estás mencionando, que cada personalidad puede ser un género, que hay muchos más por la lógica que habilita lo que tú dijiste. Entonces eso es el punto. Y también yo creo que es muy, muy amplio el tema, y también tiene que hacerse con mucho rigor, porque también hay cierta manipulación en internet, sobre todo que ahorita ya no es muy complicado conocer las verdades de ciertas situaciones, más que todo por querer ganar fama o por lo que sea, de que manipulan los datos para obtener cualquier beneficio propio. Sí, quería hablar de dos cositas más, como ya para ir terminando. Uno, sobre el tema que tú dices, que la perspectiva de género es lo mismo que la ideología de género. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, ¿cómo describirías? O sea, ¿qué es la perspectiva de género para ti? ¿Cómo se reflejaría en la sociedad, por ejemplo? Por ejemplo, lo que sería perspectiva de género, muy bien dice el nombre, es una perspectiva, otra forma de ver lo que conocemos como género. Por ejemplo, lo que tú mismo planteaste, de que el género en algún caso, porque también hay que decir que no solo es una perspectiva de género establecida, sino que hay ciertas modificaciones en varios países o en varios grupos, de que muy pocas veces han tenido esa discordancia entre ellos, porque tampoco que hay mucha modificación entre ellos,
Por ejemplo, que algunos dicen de que todo es una tabula rasa, o sino de que el género, por ejemplo, lo del lenguaje inclusivo queda muy conectado con eso, de que existen variedad de géneros, pero hay unos que sostienen que con la infinidad de géneros también es importante el sexo con el que uno nace, pero hay otros que dicen que no es importante. Pero por lo general, que yo he escuchado y que yo he visto, dicen que con lo que uno nace no es importante. Eso yo creo que sería lo que... Es que por ejemplo, es que sí, pero es que te digo algo un poquito más como concreto, por ejemplo, algo concreto. ¿Cómo funcionaría esa perspectiva de género, por ejemplo, en la educación, digamos? ¿Cómo funcionaría la perspectiva de género en la educación? La educación. Por ejemplo, se daría a conocer, por ejemplo aquí en mi país, en la ciudad de Cuenca, ya en algunas escuelas públicas, que es más simple en las públicas, ya en octubre del año pasado ya pasaron unos folletos de parte del mismo Ministerio de Educación, en donde ya a los niños, a partir del pre-kinder, que nosotros aquí tenemos pre-kinder, kinder, el primer grado, segundo grado, tercer grado, ya se muestra esto del género. Y más específicamente era que existían 40 o 60 géneros. En niños se dice eso. La verdad es que verás, la verdad es que yo dudo mucho eso, porque eso es algo muy complicado para enseñarle a un niño. Al menos en lo que me consta a mí de que... Eso fue en noticias aquí, de hecho. Aunque no fue muy publicitado porque sí, también la prensa es muy amarillista. No te creo, pero sí, por si acaso pásame la noticia. Porque, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de perspectiva de género, que no creo que ofenda a nadie, es, por ejemplo, en un laboratorio. ¿Cómo se hace un laboratorio con perspectiva de género? Se separa en grupos que haya la misma cantidad de hombres, o al menos una cantidad semejante de hombres y de mujeres. Eso, solo haciendo eso en un laboratorio, es un laboratorio con perspectiva de género. Nada más. Lo de la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Sí, solo eso nomás. Eso ya es perspectiva de género. Eso también. Entonces, sí, eso también. Porque, como digo, también no solo es el tema de género, sino también lo de, digamos, lo de la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, decir no solo a las mujeres que se puedan anotar y que los hombres estén ahí haciendo los experimentos, sino que se repartan igualmente a todos. Por ejemplo, eso ya es perspectiva de género. O si no, los cupos de género, muy bien dicho. No tanto, es que los cupos es un tema un poco más distinto, porque cuando hablamos de perspectiva de género hablamos de eso, o sea, de tratar de que el género, las distinciones de género no influya tanto en el trabajo, porque eso es lo que ocurre siempre. Ocurre siempre que en un laboratorio que haya mitad de hombres y mitad mujeres. Sí, porque eso ocurre siempre. Siempre hay grupos de bastantes de hombres o bastantes de mujeres, y siempre a la pobre chica le mandan que solo ponga a anotar y que tomen fotos, y los demás están haciendo lo demás del trabajo. Entonces eso es un poco de sexismo. Entonces tratar de eliminar esos rasgos pequeñitos de sexismo en el estudio, eso es perspectiva de género. O que los que expongan y los que estén hablando no solo sean los hombres, sino también sean las mujeres. Eso también es perspectiva de género. Entonces, por ahí va. No tanto como por que les enseñen que hay tantos géneros, porque la verdad es que dudo mucho, porque ¿de qué te sirve saber que hay 40, 50 géneros? No, de nada. Eso también yo me pregunto. Es que no tiene ninguna utilidad. Es más, eso no tendría sentido que enseñen en la escuela, porque no, capaz eso te enseñan en un doctorado o en un máster de yo que sé, de política de género o de teoría de género, porque ahí puedes ir discutiendo. Claro. Entonces, por eso digo, no sé si creerte esas noticias, porque capaz no era tanto o era otra cosa, y la gente empezó a exagerar y dijo, no, les están enseñando no sé cuánto a los chicos. Y una última cosa... Eso es una noticia en prensa de la misma ciudad de Cuenca. Hablando justo de eso... Por ejemplo, hablando justo de eso, es el tema que tú hablabas antes. Decía que antes no se puede hablar, que en ciertos países no se podía hablar del tema de género. ¿A qué te referías en ese sentido? Por ejemplo, de que por ejemplo, en algunos países también, como
pasó, o creo que pasa en lo que es Rusia, que ahorita no se está permitiendo lo de lenguaje inclusivo ni nada de lo que es el género. No sé, o no es muy publicitado, no es de buena promoción en la prensa o en los medios de comunicación mostrar eso. Sí, lo que pasa es que verás, en Rusia es básicamente es una dictadura. O sea, no hay mucho que salir de eso. Rusia es una dictadura. Aunque hay temas democráticos y instituciones así medias por ahí, pero es una dictadura. Entonces, como es una dictadura, tienen bastantes aperturas a restringir derechos. Por ejemplo, cuando ellos dicen no vamos a dejar que yo que sé, que como es que destruyan la inocencia de los niños, vamos a proteger la inocencia de los niños, lo que están diciendo, es que un gay diga que es gay, o que una persona trans diga que es una persona trans, solo que diga yo soy trans, o que a mí me gustan los hombres, me gustan las mujeres, o alguna cosa así, solo eso nomás, ellos ya lo ven como un ataque a la juventud, a los niños, y hay temas penales, hay temas sociales que les golpean. Por ejemplo, yo estaba viendo unos documentales que decían que aunque el Estado como tal no castiga a los homosexuales, como sociedad sí castigan a los homosexuales, y hay gente que se arman grupos de personas, sobre todo jóvenes de cierta edad, que se meten en las casas de los homosexuales y les apalean. Y los policías no investigan eso, los policías son básicamente cómplices de esos actos, porque a ellos no les interesa que se castigue, porque para ellos están haciendo bien. Entonces ese es un problema. Entonces es un problema muy grave porque se restringen las libertades de las personas. Entonces eso es lo que nosotros no quisiéramos que tengamos. Pero yo he visto un montón de conservadores. Inclusive va más allá, ya va la violencia física. Claro. Va más allá. Violaciones, asesinatos, es un tema muy, muy complicado. Entonces, yo, o sea, ese es el punto. O sea, yo he visto conservadores que defienden eso, que dicen, sí, qué genial lo que hacen los rusos. Los rusos le están poniendo en su sitio a los LGTB y todas esas cosas, pero ya no me parece que ese no es el camino para nada. Yo creo que ahí es el punto, por ejemplo, de que es un tema muy, muy, muy amplio y hay que revisar. Por ejemplo, yo creo que hay varias vertientes, por ejemplo, lo que es un país, por ejemplo, lo que tú dijiste de Rusia, que es una dictadura y tal. Eso sería un punto para seguirlo desarrollando, y eso a lo mejor de una hora. También otro punto sería lo que conocemos como género, que daría creo que incluso más tiempo todavía. Hablar más de términos, sí. Ajá, lo que es social, lo que sería biológico también, otras cosas muy complejas, pero yo creo que el punto central era lo que comenté hasta ahorita en todas mis intervenciones. Desde mi punto de vista, claro que se lo puede extender mucho más, porque hay mucho más para hablar, pero la cosa es hacerlo una idea que se entienda, también hacerlo muy, muy simple. Entonces esa sería mi intervención por el momento. Sí, muchas gracias por estar aquí, y muchas gracias por tu apertura en discutir y en conversar sobre todo sobre estos temas que a mi parecer, por ejemplo, el tema del género, de la sexualidad y todo eso es un tema que me apasiona bastante. Es, digamos, de mis, entre comillas, de mis especialidades, en lo que más me especializo es estar discutiendo y hablando todavía. Tal vez en un futuro hasta me haga un máster de estos temas, porque me gusta bastante. Entonces es algo que me atrae bastante. Entonces, genial que lo hayamos sacado en este tema, y por supuesto que estás invitado en un siguiente episodio para igual hablar más sobre este tema, o tal vez de otros temas, yo que sé, feminismo, política, hasta religión, o sea, lo que quieras. Exactamente, sí. Porque el tema yo creo que por eso que no le entiendo más, y también porque no me di tiempo a revisar papers, porque yo siempre tengo papers que yo pestañas así en URLs de datos, así que ir revisando y irme recordando cierta información, porque creo que el tema que tú me dijiste era más del trans, de lo que conocemos como género y tal. Entonces por eso yo sí no me di mucho la tarea de ponerme a revisar tanto, porque yo digo, la idea general la conozco, de ahí más de desarrollarlo más allá de lo que sería un tema ya internacional, de lo que sería social o ese otro, y creo que ya más se derivaría en otro tema.
pero interconectado con esto, Ujú. obviamente. Es que, Y bueno, nada, muchas gracias mm, también por el espacio y también un gusto, ¿verdad? sí, como te decía antes, es que es una distinción. El tema uno es el tema académico, qué es el género, cómo entendemos el género, cómo podemos medir, cómo podemos comparar, cómo podemos hacer ese tipo de temas. Y otro es el tema político, las leyes, las Exactamente. políticas, hasta qué punto se puede decir que hay libertad, hasta qué punto no es libertad, hasta qué punto se puede proteger y que no se puede proteger. Entonces, son temas que, aunque están muy unidos, como digo, tenemos que separarles de la discusión porque no tiene que ver mucho de eso. Entonces, sí, entonces, muchas... Están, digamos, interconectados, pero son sí, de las pocas diferencias que tienen, ya los hacen diferentes. sí. Entonces, muchas gracias por estar aquí, te agradezco de corazón. Si quieres podemos después ya organizarnos para tal vez en un mes o en unas semanas volver a hacer algo por el estilo, porque es muy interesante. Entonces, gracias por estar aquí. Ok, entonces nos vemos. Muchas gracias a Aaron por participar y a todos ustedes por su atención. Si alguien quiere también estar en estos videos, puede comunicarse conmigo por Facebook o por otros medios como este.